Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Seguimos calentando los motores de nuestro templo. Estos devocionales que estamos compartiendo con ustedes, ya esperemos al Señor. Sigamos orando que ya próximamente podamos estar celebrando nuestros cultos directamente en el templo. Quiero empezar leyendo una porción en la Biblia, en el libro de los Salmos, el Salmo 84, que tiene como título Delicias en la casa de Dios. Vamos a leer el versículo 1 y 2 y luego el 10 hasta el versículo 12. Dice la palabra: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en iniquidad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias te damos en este día, Señor. Gracias por tu amor. Gracias porque tenemos ese deseo, tenemos ese gozo, tenemos esa sensación inmensa de estar nuevamente en tu templo, Señor, adorándote directamente desde aquí con nuestros hermanos, Señor. Señor, allá en el camino, Señor, quita los obstáculos, permite que podamos organizarnos de la mejor manera para poder gozarnos nuevamente, Señor, en esa coinonía, en ese gozo que solo podemos sentir cuando estamos en tu presencia, en tu templo, Señor. Como dice tu palabra, todos los hermanos juntos y en armonía, Señor. Gracias te damos. Mira, Señor, este tiempo devocional, que podamos glorificar tu nombre. Señor, edifica tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, hermanos, vamos a tener el devocional de hoy. Vamos a empezar cantando una alabanza que habla del vivir por fe, de que las promesas del Señor son fieles, de que las promesas del Señor son grandes, son poderosas, ¿no? Y como sabemos nosotros, las palabras del Señor no van a pasar, todo no va a dejar de ser, todo lo que dice la palabra se va a cumplir, y las promesas que hay ahí son para usted y son para mí. Amén. Vamos a empezar cantando Vivir por Fe. A vivir por fe y no
ir cantando en esa misma línea. En este momento vamos a cantar una alabanza que se llama Por Siempre. Un momentito. Aquí estamos. exaltado sea el Señor por siempre. Wow, qué alabanza más hermosa, que habla de ese propósito para el que usted y yo hemos sido llamados en nuestra vida, para
darle gloria, para darle alabanza a Él, a Cristo Jesús, que dio su vida por ti y por mí en el sacrificio en la cruz. Vamos a seguir cantando otra alabanza que habla de esa mirada del Señor, que revela que delante de Él no podemos esconder absolutamente nada. Tu mirada. Ese Señor que es un Dios de pacto, que guarda sus promesas. Bendito y glorificado sea el Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Vamos a seguir cantando otra alabanza que nos incita a nosotros
a reconocer que el Señor Jesús es el Rey. Eres Rey. Una canción hermosísima. Y espero que usted, igual que nosotros, haya venido en este momento a declarar que el Señor es Rey. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Sobre toda tempestad, Rey, sobre toda enfermedad, tú eres Rey, sobre todas circunstancias, sobre todas mis batallas, tú eres Rey. Vengo a ti. Vengo a ti, con mis cargas yo vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Sobre toda tempestad, Rey, sobre toda enfermedad, tú eres Rey, sobre todas circunstancias, sobre todas mis batallas, tú eres Rey. Sobre toda tempestad, Rey, sobre toda enfermedad, tú eres Rey, sobre todas circunstancias, sobre todas mis batallas, tú eres Rey. Tú eres Bendito Señor, gracias te damos, porque aun cuando no entendemos, Señor, tú nos das la fuerza, Señor. Aun cuando no sabemos qué hacer, Señor, tú nos guías por el camino conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, porque aunque desfallecemos, Señor, aunque fallamos, Señor, aunque flaqueamos, Señor, tú eres Rey, Señor. Tú eres un Rey fiel, tú eres un Dios, un Rey poderoso, Señor, que pelea por nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque como dice tu palabra, tenemos abogado para con Dios, y eres tú, Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tenemos la convicción de que tú vas a reinar, de que tú reinarás, de que tú vas a ser el Rey por siempre y por toda la eternidad, de que tú eres ya desde ya el Rey de nuestra vida, el Rey de nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Gracias porque bajaste de tu trono, Señor, y diste tu vida, Señor, a través de tu Hijo, Jesucristo,
para que nosotros recibiéramos el regalo de la salvación. Gracias, Señor, por ese amor. Gracias por tu fidelidad. Amén. Sí, hermanos, pues bien, hemos terminado este tiempo. Le damos las gracias por su atención. Tenemos ahora el mensaje de la palabra del Señor a cargo de nuestro hermano Joel, de la Iglesia Bíblica Misionera de Vietnam. Así que, por favor, no se vayan y estén atentos ahí al mensaje poderoso del Señor. Así que, bye bye. Dios les bendiga a Dios. Mis amados hermanos, que el Señor le continúe bendiciendo abundantemente. Es un gozo para mí estar en este precioso día frente a ustedes para compartir la palabra de Dios. Mis amados hermanos de la Iglesia Bíblica de Alma Rosa, agradezco esta gloriosa oportunidad que ustedes me dan para compartir la palabra de Dios. Y yo quiero invitarles a ustedes a que abran sus Biblias en el libro de Génesis, en su capítulo 5, versículo 18. Génesis, capítulo 5, versículo 18. Vamos a leer hasta el versículo 24. Leemos la palabra en el nombre del Señor. Dice el texto sagrado: vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Después que engendró a Enoc, Jared vivió 800 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Jared fueron 962 años y murió. Versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Oremos al Señor. Padre excelso, Dios de toda gracia, te honramos, te bendecimos, te damos toda la gloria y la honra porque tú la mereces. En este día queremos que tú dirijas, Señor, presidas, que tú seas hablando a través de tu Hijo, Señor, y que tu iglesia, tu pueblo sea edificada, Señor. Oh, gracias, nos encomendamos totalmente en tus manos, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo quiero, mis amados hermanos, que en este hermoso día compartamos el tema caminando con Dios. Caminando con Dios. Esta historia es muy conocida por nosotros. Este capítulo 5 nos habla de la descendencia de Adán. Y estos versículos tienen una característica. Vivió fulanito tantos años, luego engendró hijos e hijas, y luego murió. Fulanito de tal, nació en tal fecha, vivió tantos años, engendró hijos e hijas. Se menciona también el hijo mayor de la descendencia y luego murió. Vivió tantos años, fulanito de tal engendró a fulanito, engendró hijos e hijas y luego murió. Esa es la característica que tiene el capítulo 5. Pero cuando llega
a nuestro personaje que se llama Enoc, hay un rompimiento en la secuencia, porque es totalmente diferente a los demás. Todos ellos, la Biblia dice que murieron, pero en el caso de Enoc, no. Fíjese bien, mis amados, es interesante ver que a pesar de lo trascendente que fue la vida de Enoc, las personas no lo tienen tan pendiente. Observe. Él tuvo un hijo que se llamó Matusalén. Si usted hace un pequeño estudio estadístico, se dará cuenta que las personas conocen más a Matusalén que a Enoc. Porque Matusalén fue que vivió más años, casi 1000 años. Y cualquiera en la calle, usted lo ve y si lo ve que usted está medio arrugado, le dice, pero tú estás más viejo, tú eres más viejo que Matusalén. ¿Tú eres más viejo que Matusalén? Entonces, Matusalén es un personaje que las personas mencionan con mucha frecuencia. Es muy conocido. Pero Enoc, este hombre de Dios, no es tan conocido como Matusalén. Es interesante, mis amados hermanos, que dice el versículo 22 que después que engendró Enoc a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Caminó Enoc con Dios. Y dice el versículo 24, repite el escritor que caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Enoc caminaba con Dios. Ahora bien, ¿qué significa esto de que Enoc caminó con Dios? ¿Qué significa? ¿Era que acaso Enoc y Dios se iban a un parque a hacer ejercicio? De ninguna manera. Esto es en sentido inminentemente espiritual, mis amados hermanos. Hay una regla básica de hermenéutica que nos enseña que la Biblia es su propia intérprete. Así que vamos a ir al libro de Hebreos en su capítulo 11, versículo 5. Escuche lo que dice esto, mis amados. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Eso está en el libro de los Hebreos, en su capítulo 11, versículo 5. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo le da al escritor de los Hebreos esta revelación. Porque él conocía ya de la Torá en el Antiguo Testamento que Enoc había caminado con Dios. Y eso era una historia muy conocida para los hebreos. Que Enoc había caminado con Dios. Y que Enoc Dios se lo había llevado, que Dios lo había transportado, teletransportado. Pero aquí el Espíritu Santo nos explica en qué consistía el hecho de que no caminó con Dios. Dice que Dios lo traspuso, lo transportó. Pero escuche lo que dice, que antes de que él fuese transportado por Dios, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora nosotros podemos entender que caminar con Dios está directamente vinculado a dar un testimonio que agrada a Dios. Él no tenía una vida, una actitud,
una conducta, una forma de ser, de actuar, de vivir, en la cual Dios se sentía complacido. Dios se sentía agradado, satisfecho de la vida de Enoc. Y de ahí vemos que no caminó con Dios. Permíteme ilustrarte de la siguiente manera. Amado hermano, amada hermana, si tú tienes un hijo o una hija y ese hijo o hija tuya tiene una excelente conducta, es una persona bien espiritual, bien sometida a Dios, o en su defecto, una persona bien íntegra con sus estudios, con una conducta intachable, ¿cómo tú te sientes cuando alguien externo te dice, wow, pero tu hijo sí es espiritual, tu hijo o tu hija sí es dedicado a sus estudios, tú tienes un buen hijo, tú tienes una buena hija? ¿Qué conducta tan agradable tiene tu hijo o tu hija? El padre se siente bien, se siente contento, satisfecho, porque le están hablando bien de su hija. Se siente agradado. En el caso de Dios, que nos conoce bien a nosotros, conoce nuestros pensamientos, lo que hacemos y cada uno de los pasos de nosotros, qué bueno es que Dios se sienta agradado con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra forma de ser y de actuar, con la vida que llevamos, que Dios se sienta satisfecho, que puede decir como Dios decía de Job, ¿has visto a mi siervo Job? No hay ninguno como él en la tierra. Qué bueno sería que Dios tuviera esa opinión, hermano y hermana, de ti, de mí. Que Dios se sienta agradado con nuestra forma de vivir y actuar. Qué bueno sería. Enoc se fue sin morir, pero Enoc caminaba con Dios. Daba testimonio en esa dispensación antigua donde había tantos idólatras. Él daba testimonio de haber agradado a Dios. Brevemente, mis amados hermanos, yo quiero que veamos tres cosas, tres implicaciones de caminar con Dios, tres implicaciones de caminar con Dios. En primer lugar, caminar con Dios implica una búsqueda de la santidad y la paz con el prójimo. Una búsqueda en primer lugar de la santidad y luego de la paz con el prójimo. Escucha lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todo y la santidad. Yo quiero detenerme aquí un poquito en la santidad. Cuando hablamos de santidad, tenemos que pensar en la misma en dos perspectivas. En primer lugar, hay una santidad que es posicional. Y esa santidad le es imputada al creyente a través de la fe. Los méritos de Cristo son puestos a la cuenta del pecador. Como dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que esa santidad es puesta a nuestra cuenta, es acreditada y la tenemos por pura gracia. Sí. Es una santidad por la cual Dios evalúa al pecador no en base a su conducta imperfecta, a su condición pecaminosa, sino que usted y yo podemos ser evaluados por los méritos de Cristo.
Nuestra santidad intrínseca no es suficiente para acceder ante el trono de la santidad de Dios. Pero qué bueno, mis amados hermanos, que tenemos la santidad de Cristo imputada a nuestro favor. La tenemos en nuestra cuenta. Qué bueno saber eso. Y por eso tenemos acceso a la presencia de Dios. Y en segundo lugar, hay una santidad que es práctica, que es un proceso continuo, que es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La misma Dios utiliza todos los medios de gracia para que nosotros sigamos creciendo y perfeccionándonos. Mis amados, usted ve, hermano, que usted y yo todavía tenemos ciertas mañas. Dios está obrando en nosotros a través de su palabra para que nosotros podamos crecer. Quitándonos lo que no le agrada. Y utiliza a sus siervos a través de su palabra, a través de la oración, a través de la búsqueda constante de Dios. Y entonces nosotros seguimos santificándonos. Es una obra del Espíritu Santo, es continua. Y eso va a estar pasando en nuestras vidas hasta que partamos de esta tierra o hasta que el Señor venga con nosotros. Hasta que muramos o hasta que el Señor nos levante en gloria. Vamos a estar luchando con el viejo hombre y la palabra de Dios, inerrante, infalible, santa y bendita, estará martillando nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo para que usted y yo seamos mejores creyentes. Sí. Entonces, me quiero referir también a la paz. Seguir la paz con todos. Y yo quiero leerte un versículo muy interesante que está en Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24. Dice el Señor, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de tu hermano que tienes algo, que él tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mis amados hermanos, nosotros como creyentes tenemos que ser diligentes en buscar la paz con el prójimo. A nosotros nos toca como creyentes ser pacificadores y siempre tratar de estar en paz. Permítame explicar qué significa esto. Estar en paz con el prójimo no quiere decir que usted le acepte las cosas malas a las personas, que usted le celebre el pecado, lo que está mal. El mal, mi amado hermano, hay que corregirlo, sea quien sea. No es eso lo que significa buscar la paz. Ser gracioso con las personas. Déjame darte un pequeño testimonio, hermano. Hace algunos años tuve un alumno llamado Jonathan. Y ese niño de 16 años se había inclinado por el pecado de la homosexualidad. Entonces, me tocó darle clases cuando estaba en segundo de bachillerato. Él tenía esa forma pecaminosa. Pero a pesar de él tener esa condición pecaminosa, le orientábamos, le ayudábamos. Y él para mí era un estudiante como los demás. Se le explicaba sus clases, se le trataba con respeto. Y él, todo normal. Porque él es un hijo de una criatura de Dios que está en mal camino, pero es una criatura. Ahora bien, yo lo ponía claro a él en cuanto a su condición espiritual, en cuanto a lo que él era realmente. Yo lo trataba bien, pero no le aceptaba ese estilo de vida. Eso era un asunto de él.
Pero para mí eso no era correcto, el estilo de vida que él tenía. Pero él como persona, como ser humano, tenía un trato de respeto y afabilidad conmigo. Yo lo trataba bien, igual que los demás alumnos. Y le corregía las cosas negativas de él cuando había que corregírsela también, con autoridad. No era que yo me estaba congraciando con ese estilo de vida perverso que él tenía. Entonces, buscar la paz, mis amados hermanos, es tener comunión con las demás personas, tratar de estar en paz, tranquilos, de acuerdo, pero corrigiendo el pecado y lo que está mal. No como salió el Papa ahora diciendo acerca de la relación del matrimonio homosexual. Es una perversidad. Es una perversidad lo que él está diciendo. Una cosa es que usted sea tolerante con las personas. Y otra cosa es que usted quiera aceptar el pecado como algo normal. Ahí es que está el problema, hermano. Pero usted y yo tenemos que buscar la paz. Usted y yo no podemos tener enemistad. Fíjese lo que leímos en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 23. Si tú tienes problemas con alguien, tu ofrenda Dios no la quiere. Dios quiere que tú estés en paz con tu prójimo y luego que tú puedas accionar en las cosas espirituales. Es muy importante, hermano, no te pierden eso. Para usted poder estar apto para servir en la obra de Dios, usted tiene que tener una buena relación con el prójimo. Ya expliqué que eso no significa que usted le va a tolerar el pecado. No. Sino que usted y yo vamos a tratar de tener paz con él, con ella, armonía, diciéndole lo que está mal. Si usted le corrige el pecado a alguien, un pecado visible, y esa persona quiere tener enemistad con usted, ese problema es de él ya, porque usted lo que está corrigiéndolo por su bien. Y entonces, además de eso, usted pudiera ir y decirle que quiere tener paz con él, y si él no quiere acceder, ya eso es un problema. Pero usted está buscando la paz, usted está insistiendo. Hermano, muchas veces usted y yo tenemos que doblegar nuestro orgullo para buscar la paz. Para buscar la paz con el prójimo. Y así siempre estar apto para servir en la obra de Dios. Note que él que dice, ve, primero arréglate con tu prójimo y luego tráeme la ofrenda. ¿Se entiende? Eso es muy espiritual. Sí. Dios quiere que nuestros corazones estén humillados y estemos aptos para servir en su obra, estemos aptos para estar delante de su presencia, aún más que las cosas materiales. Esa toma un segundo plano, hermano. Sí. Entonces, caminar con Dios implica una búsqueda constante de la santidad, congregándose, buscando el rostro de Dios, escuchando la palabra de Dios, buscando a Dios. Sí. Y la paz con el prójimo, la buena comunión. En segundo lugar, hermanos, caminar con Dios implica una estrecha comunión con Dios, significativa y constante. Leamos 1 de Juan capítulo 1, versículo 6 y 7. Dice el texto sagrado: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nótese que el que anda en tinieblas no puede argumentar que tiene comunión con Dios. En estos últimos años se ha levantado un movimiento cristiano que nosotros podemos decir que son libertinos, tienen un libertinaje increíble y quieren imitar todas las cosas del mundo como creyentes. De hecho, algunos
practican las cosas del mundo según su criterio para atraer a los pecadores al arrepentimiento. Dios no necesita ese tipo de ayuda. Él ha establecido los métodos para predicar su palabra. Usted no tiene que congraciarse con el mundo para predicar la palabra de Dios. Usted no tiene que hacer bailecito de omega para tener comunión con las personas y que ellos se arrepientan. Usted no tiene que hacer eso. Dios es poderoso para salvar al pecador a través de su palabra. Su palabra es suficiente. El evangelio de la gracia es suficiente. Usted no tiene que congraciarse con el mundo. No, de ninguna manera. Entonces, no se puede tener comunión con Dios si la persona anda en tinieblas. El que dice que tiene comunión con Dios y anda en tinieblas, dice el texto que está mintiendo y no está practicando la verdad. ¿Sí? La primera característica para tener una buena comunión con Dios es andar en luz. Y eso se obtiene a través de la gracia de Dios con la salvación. Y luego de la salvación, la obra regeneradora que el Señor ha hecho en nosotros produce una nueva criatura diferente, que va buscando de Dios y que va creciendo en la gracia y en el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, si una persona dice que tiene comunión con Dios y está en la iglesia, pero tiene un estilo de vida que desdice de esa comunión, entonces el tal está mintiendo y no practica la verdad. Realmente no tiene comunión con Dios. Él va a la iglesia, él se congrega, él va, pero no tiene comunión con Dios porque anda en tinieblas. Eso no quiere decir que un creyente no se equivoque, hermano. No, los creyentes se equivocan. Usted y yo nos vamos a equivocar y nos vamos a seguir equivocando mientras estemos en este cuerpo. Ahora, una cosa es que un creyente quiera andar en el mal, practicando el pecado. No. Inaceptable, hermano. Y vemos también en el texto que esta comunión con Dios no solamente es vertical hacia arriba, sino que también es horizontal. No hay forma de que podamos tener comunión con Dios si no tenemos comunión con el prójimo. Es imposible. Y de hecho hay una bendición para nosotros. Si tenemos comunión con Dios y evidentemente podemos tener comunión con el prójimo, como la Biblia lo establece, hay una relación estrecha. Si no hay comunión con el prójimo, no puede haber comunión con Dios. Entonces, la sangre de Jesucristo, su Hijo, no limpia todo pecado. Hermano, tenemos que hacer lo que sea necesario para tener una buena comunión con el prójimo, con nuestros hermanos en Cristo. Sí, Dios quiere eso de nosotros. Entonces, hermano, vimos que caminar con Dios implica una comunión estrecha con el prójimo, con el hermano, con la hermana, con el amigo, con el vecino. Aún más nosotros los creyentes que tenemos una comunión, que tenemos la misma fe, creemos lo mismo. Y también con las personas del mundo que no conocen a Dios. Queremos dar el evangelio de la gracia. Y queremos dar un buen testimonio para que ellos entiendan que en Jesucristo hay salvación. Y puedan ver nuestro testimonio. Sí. En tercer lugar, mis amados hermanos, caminar con Dios implica un deseo ardiente y constante por Dios y su obra. Un deseo ardiente y constante por Dios en su obra. Yo me gozaba mucho cuando mi hermano Nehemías me enviaba el video de ver cómo esos hermanos servían allí en la iglesia que está hermosa, que está siendo remodelada. Que el Señor les siga ayudando, hermano, y siga supliendo conforme a sus riquezas en gloria lo que haga falta. Me gustaba mucho en eso, hermano. Un creyente no puede ser indiferente a la obra de Dios. Debe desear la obra de Dios, anhelar a trabajar en la obra de Dios. Sí. Escucha lo que dice el salmista, Salmo 42, versículo 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma clama por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de ti,
del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Es una pregunta. Esto es deseo ardiente por la presencia de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así mi alma clama por ti, mi Dios. Aquí en República Dominicana, en los campos, lo que hemos estado en el campo, sabemos que las personas que tienen vacas y tienen animales, si en su finca no hay pozos para darle agua, hay una práctica que se llama achicar y dar agua. Cuando una vaca da a luz, su becerro está creciendo y en la finca no hay agua para darle a los animales, una persona debe de ir en la tarde a llevar ese animal a tomar agua, sea al río o algún pozo. Luego que regresa, debe de amarrarle los pies y separarlo del becerro, para que el becerro no consuma la leche que en la mañana será ordeñada para ser vendida o para ser consumida por su dueño. Pero si ocurre que un día esa persona no va a hacer ese trabajo de achicar y dar agua, esos animales se vuelan, rompen alambres, cruzan por donde tengan que cruzar, porque ellos quieren beber agua, porque ellos están sedientos y necesitan agua. Mis amados hermanos, sí tenemos que ser tú y yo. Dios representa nuestra agua. Tenemos que anhelarla y hacer lo que sea para tenerla cerca. Deseo ardiente por Dios. Y eso, hermano, nos da un deseo también por servir en la obra de Dios. Sí. Esta palabra quizás sea de consuelo para nosotros, hermanos, y de una gran bendición. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Dice el texto sagrado: por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es un estímulo, mis amados hermanos, para amar y servir en la obra de Dios. Lo más importante para que podamos actuar en las cosas de Dios, luego que tenemos ese deseo ardiente de buscar su rostro, es que hemos obtenido todos estos beneficios de su gracia. Y la salvación que Él ha operado en nuestras vidas es suficiente para que nuestra gratitud se extienda y hacer todo lo que podamos hacer por la obra de Dios. Pero Dios es bueno. Y Él no solamente quiere bendecirte de esta manera con tu salvación y otros beneficios materiales y temporales que nos dispensa aquí en la tierra. Dios no es tacaño, mis amados hermanos. Él ha prometido galardones también para sus hijos que trabajan y operan en su obra, que desean hacer algo en la iglesia, que desean servir, que no piensan que solamente son los líderes, que son los pastores, sino que ellos también quieren accionar, quieren actuar y están a la disposición para servir. Qué bendición. Dios ha prometido galardón para ti, hermano. Hermana, sigue sirviendo en la obra de Dios, porque tu trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, en primer lugar, mi amado y mi amada, porque aunque tú no lo percibas, tu trabajo en la obra de Dios traerá resultados espirituales que quizá en tu vida tú no veas, pero otros quizás puedan ver. Y quizá en la eternidad con Dios tú puedas ver el resultado de tu trabajo de corazón en la obra de Dios. Por eso no es en vano, porque Dios utilizará tu actividad de servicio en la iglesia para el bien espiritual de otras personas. Irán al cielo e irán a la presencia de Dios. Y en segundo lugar, no es en vano, porque Dios también se le da la mano, se le va la mano con nosotros y también nos dará galardones por servir en su obra. Hermano, entonces, caminar con Dios implica un deseo ardiente por Dios y su obra. No es una persona que es indiferente a la obra de Dios, no. Que le da lo mismo las cosas que estén pasando a la iglesia, que ir y no ir a la iglesia sea lo mismo para él. Que
que los pastores lo estén buscando, y los líderes, y se escabulla, hay problema ahí, hermano. Entonces, caminar con Dios tiene que ver con eso. Ese deseo constante, ardiente por Dios y por su obra. Sí. Jesús recomendó a Pedro, mira, apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas. Dijo el Señor a Pedro, cuida mis ovejas. Pedro, ayuda a los hermanos. Ayuda a la iglesia, ayuda a la obra de Dios. Dios quiere eso de nosotros, hermanos. Dios quiere eso. Y qué bendición que podamos servir en la obra de Dios, hermanos. Hermanos, caminar con Dios es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor. Que Dios nos ayude a nosotros a buscar siempre la santidad y la paz con el prójimo, hermano. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, porque eso será un indicativo de que estamos caminando con Dios. Hermanos, que Dios nos ayude a tener una estrecha comunión íntima con Él. Y que evidentemente esa comunión con Él sea resultado de que también tenemos buena comunión con el prójimo, porque es imposible que tengamos buena comunión con Dios y mala comunión con el prójimo. Es imposible. Sí. Que Dios nos ayude, que podamos tener esa comunión. Y por último, que Dios nos ayude siempre anhelando a tener un deseo ferviente de Él como Dios todopoderoso y también de su obra. Que podamos buscarle temprano, de madrugada, buscar su rostro, buscar su presencia, y que podamos accionar en su obra, esforzarnos, dar más por las cosas de Dios. Tenemos mucho que dar, hermano. Tenemos mucho que dar, pero a veces la apatía nos gana, el desdén nos gana, y las muchas ocupaciones que muchas veces tenemos también nos ganan. Pero que el Señor nos ayude a accionar con todo lo que somos y tenemos. Primero, para la gloria de Dios, y segundo, para beneficio de su obra. Y tú, mi amigo que estás escuchando, tú que estás sin Cristo, tú no estás caminando con Dios. No, porque tú estás satisfaciendo las obras de la carne. Yo te invito hoy a reflexionar en la palabra de Dios y entender que tú necesitas ser santo y tú necesitas la santidad de Cristo, que las obras no son suficientes. Ven a Cristo por la fe y entonces tú podrás caminar con Dios. Y quizás tú no seas traspuesto como Enoc, pero te garantizo que cuando mueras irás a la presencia de Dios. Y si el Señor viene, también te irás con el Señor. Ven a Cristo, mi amigo. Ven a Cristo. Hermanos, que el Señor le continúe bendiciendo y gracias por esta oportunidad. Oremos. Padre eterno, soberano Dios, gracias. Gracias infinitas, Señor. Gracias por este pueblo. Gracias por esta iglesia bíblica de Alma Rosa. Sigue bendiciendo a sus pastores, Señor. Hermano Leónidas, Ciprián, Señor. Nuestro hermano Salvador Rivera. Sus líderes, nuestro hermano Nehemías, Señor. Nuestro hermano Edwin, Señor. Y todos los demás que sirven, nuestro hermano Daniel, cada uno de ellos bendice a tus hijos, Señor, en gran manera. Qué bueno, Señor, que ellos tienen ese espíritu de servir en tu obra, Señor, y ese anhelo ferviente. Bendice las damas de esa iglesia, los jóvenes, Señor, los niños. Cada uno de ellos, Padre, sea bendecido por ti, Señor. Y que tu palabra sea una realidad en la vida de ellos, Señor. Glorifícate de una manera muy especial. Oh Dios. Si algún amigo fue expuesto ante esta palabra, Señor, trata con su vida. Ten misericordia, Señor, y que él pueda también caminar contigo. Oh, gracias, Señor, gracias. Gracias por tu bondad. Sigue supliendo a esta iglesia todo lo que falte conforme a tus riquezas en gloria. Y que ellos sigan embelleciendo tu casa como lo están haciendo hasta ahora, Señor. Gracias, Señor, gracias infinitas por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor le continúe bendiciendo y gracias, porque siempre me gozo cuando ustedes me dan esta oportunidad.
Que el Señor le guarde. Pues bien, hermano, vamos a terminar esta parte en el día de hoy, este culto que hemos tenido con ustedes, con una alabanza que nos invita a entender, a reflexionar y a tener el gozo de que en el Señor vamos a vencer. Vamos a cantar esa alabanza y con esto terminamos. Yo venceré. Señor. Ponemos, Señor, al pie de la cruz, Señor, nuestros deseos de estar ya prontamente reunidos como iglesia en tu templo, Señor. Gracias por todas las bendiciones que hemos podido ver, Señor. Como decía nuestra madre, Señor, la iglesia bíblica Alma Rosa ha sido bendecida en el tiempo de pandemia, Señor. Gracias por ese amor que nos has mostrado, Señor. Gracias, Señor, porque hemos podido ver que tú eres un Dios poderoso, que en ti vamos a seguir venciendo siempre y cuando pongamos nuestros ojos, Señor, en ti, no lo apartemos como en aquel momento, Señor, aquel apóstol. Señor, permite tener nuestros ojos fijos, nuestra mirada puesta en ti, Señor, porque sabemos, Señor, estamos convencidos que como lo hemos visto, Señor, seguiremos viendo que vamos a ser más que vencedores, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, por este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, estamos despedidos. Tengan pendientes nuestra reunión por Zoom, así que no se vayan a ir de ahí. En breve estamos conectados. Dios les bendiga. Bye bye, hermanos.